jefe, pues su alma. Y me encantó, una cosa moderna. Pero lo que más me fascinó es que en medio de la crisis de los diarios, por el papel, por las redes, por la comunicación digital, el diario de Guarenas, de La Voz de Guarenas, como se conoce popularmente, no solo es un periódico popular, sino impreso. Sí. Eso ya yo digo, bueno, pues esto es un héroe nacional. Sí, es una tarea titánica mantener la versión impresa. ¿Cómo lo ha logrado? Mira, yo diría que en principio tomando las decisiones correctas que se tuvieron que tomar antes de que te llegara la crisis. Entonces tú dices la crisis, y no es la crisis, es las crisis, porque no solamente es la crisis política, es la crisis económica, es que de repente desapareció el dinero en efectivo. ¿Tú recuerdas la época del pregonero de calle? Bueno, nosotros el pregonero era un kiosco ambulante, un gran vendedor. Cada pregonero te vendía 200, 300 periódicos en un semáforo. Todo eso desapareció porque desapareció la moneda, porque desapareció los billetes. ¿No? Algo que tú puedes prever cualquier cosa menos eso, ¿no? El haberse apertrechado de los insumos más importantes, de papel, de plancha, vislumbrando un futuro oscuro, nos ha permitido subsistir, ¿no? Y sobre todo en esta época, y como si todo lo que te he nombrado fuera poco, entonces súmale una pandemia, es como la cerecita ahí. Ah, sí. Una pandemia mundial que te deja sin que la gente salga a la calle. Y a pesar de eso, fíjate, yo diría que para sorpresa de nosotros, miles de personas siguieron comprando el periódico en pandemia y te recuerdo que en los primeros meses no se podía salir, no había 7+7, había -7, porque nadie podía salir a la calle. Y sin embargo, un grupo importante de personas seguían comprando. Ojalá pudiera hacerlo, yo digo siempre en el periódico que ojalá pudiera llevarlos yo a un estadio y hacerles algo, un homenaje, un tributo, algo, porque que miles de personas te sigan comprando es lo que ha permitido que sigamos en la calle. Y en ese momento desaparecieron, Kiko, todos los anunciantes. O sea, ¿qué industria, qué comercio estaba publicitando? Ninguno. Pero ninguno es cero, no es que eran poquitos, es que eran ninguno. Entonces, fueron momentos muy difíciles, momentos que estos 2 años se han vivido. Pero afortunadamente, y yo diría que de unos meses para acá, pues la línea de ventas ha sido en ascenso, ¿no? Del impreso, que ha sido la versión más difícil de mantener, porque obviamente que la versión digital pues no sufre de todos esos problemas que puede sufrir la versión impresa. Fíjate que en el periodismo a mí me ha tocado hacer de todo, no solo estos programas. Me tocó en un momento ser gerente editorial del Nacional, que andaba expandiéndose. Había comprado una imprenta, tenía una nueva gerencia y quería aprovechar las capacidades de distribución para generar otros negocios. Y a mí me nombraron gerente editorial. Entonces me tocó hacer la noticia, hacer un proyecto que yo hice. Claro. Y coincidió porque la familia Capriles tenía un conflicto en Últimas Noticias. Una noticia estaba en tribunales. Entonces había una brecha para meterse. Y yo empecé a investigar y cómo hacíamos, qué tipo de proyectos. Y descubrí que la comunicación popular tenía unas claves. Es correcto. Tiene unas claves que a Última Noticia le funcionaron mucho tiempo. Código de lenguaje. Sí, para conectarte con el target que estás atacando. El lenguaje ultimeño, los títulos y esas cosas. Por supuesto. Y el público lector de los periódicos populares era hasta más fiel que el de los periódicos genéricos, así es. De distribución genérica. Y además, los periódicos como La Voz producían un enganche, una magia ahí, un enamoramiento con sus lectores. Fíjate que eso es tan así. Por supuesto, en la génesis de La Voz, remontamos a 1966, cuando el periódico, era una novedad, imagínate una Guarenas donde la Plaza Bolívar, Chiquitica, unas casas alrededor, en fin, no es la Guarenas que es hoy en día. De repente sale un primer medio de comunicación impreso que sale en la zona, era toda una novedad salir en el medio haciendo una denuncia, eso no se acostumbraba. Ahí lo que había era una radio AM, radio industrial, era el único medio de comunicación local. Y entonces efectivamente, cuando La Voz sale,
originalmente como La Voz de Guarena. Bueno, imagínate cómo pegó ese nombre, que ese nombre ¿Todavía? todavía la gente le dice, pero es que te compran La Voz de Guarena en Vargas. O sea, en Vargas, me da La Voz de Guarena. Y tú dices, ¿y por qué la gente de Vargas compra La Voz de Guarena? Porque tú tiendes a pensar que puede ser un periódico con noticias exclusivamente de Guarena, que no lo es. Y ha sido algo de eso, ¿no? Que hemos encontrado fidelidad en principio en Guarena, luego en el crecimiento que el periódico se vio forzado a tener hacia los Altos Mirandinos, hacia el valle de los valles del Tuy. En los valles del Tuy, La Se Voz vende muy bien. es el primer periódico por encima de los periódicos nacionales. En una proyección que mi padre, fundador, José Materán, fundador de este periódico, se vio forzado por razones, imagínate tú, de índole económica o de presiones de personas o empresas que vieron sus intereses comprometidos con las denuncias que hacía la gente, ejemplo de la electricidad de Caracas, por citarte un ejemplo. Entonces, producto de esas presiones que trataban de quitarle a La Voz ese crecimiento que estaba teniendo, bueno, mi padre tuvo que buscar otros mercados. O sea que gracias a ello, él buscó, nos expandimos hacia Guatire, hacia Barlovento, hacia el Tuy, y hoy en día tenemos una respetable circulación en Caracas. Tú vas al centro de Caracas, a los alrededores del Capitolio, y consigues La Voz en absolutamente todos los kioscos del centro. Y por supuesto, pues La Voz está en todo lo que llamamos la Gran Caracas, incluyendo el estado La Guaira, yo sigo diciéndole Vargas, el estado La Guaira, bueno, compitiendo con los 4 periódicos que quedan, porque ya los medios impresos, pues lo que queda es el Última Noticias, el Líder, los del Bloque de Armas y el Universal que sale semanalmente. Pero tú seguramente eras lector de estos dominicales, comprabas cuántos, no, 20 periódicos. ¿Te acuerdas que yo dirigí feriado? Ajá, o sea, el dominical del Nacional. Cualquier cantidad de periódicos que tú compras un domingo, hoy nos quedan lamentablemente solamente 4 versiones impresas. Pero ojalá que esto sea algo pasajero y retomemos esa... Fíjate que se decía antes, que pase lo que pase, porque cuando aparecieron las redes, las investigaciones demostraron que los medios impresos iban a ser afectados. Tenían que cambiar su fórmula. Y así ha sido en Estados Unidos. Ahorita leí un trabajo que me mandaron, oye, casi el 70% de los periódicos han desaparecido, quedan los más grandes. Pero también tienen que cambiar, porque cambiaron las realidades. Ahora, la segmentación es la que ha producido que unos salgan más rápido que otros. Los periódicos que van dirigidos a sectores sociales en concreto, que expresan intereses sociales en concreto, pues han tenido mayor éxito que los vespertinos o esos periódicos que tenían enorme circulación, que eran genéricos, pero tenían los domingos papel literario, hay una realidad revistas, también, cosas. Chico, hay una realidad también en el país, que es distinto a lo que tú ves en Estados Unidos y en Europa. Es, por ejemplo, en el caso te voy a hablar, por ejemplo, en el caso de La Voz. La Voz, en principio, surge con mucha fuerza en lo que se llama las ciudades dormitorios. ¿Por qué? Porque la gente que viene a trabajar en Caracas... Llegaba en la noche. Y iba literalmente a dormir, a Guarenas, a Guatire, a los Altos Mirandinos, a los Valles del Tuy. Para el trabajo se compraban su Voz tempranito, porque se iban, por ejemplo, los del Tuy, se van en el ferro, leyendo su periódico, 45 minutos de ferro hasta Caracas, se iban leyendo su periódico. Si tú vas en un teléfono, tú sacas un iPhone en el ferro de los Valles del Tuy, creo que no dura 5 minutos sin que te den un tiro para quitarte el iPhone. Así es. Caso número 1. Número 2, ¿cuál internet? ¿Con cuál internet vas a estar conectado? Entonces eso de que la tecnología iba a acabar con el medio impreso es relativo al... Tienes que también meterle otras variables en esa fórmula, ¿no? Y por eso es que todavía hoy en día La Voz se sigue leyendo muchísimo, porque viene la gente que a pesar, la pandemia, esa es otra variable que no estaba en la ecuación, que es que la pandemia ha obligado a la gente a conseguir trabajo en su zona. En su casa, en cerquita. A hacer tortas, a coser, a hacer cosas en tu casa, porque súmale también el tema de la gasolina, ¿no? Entonces, después no había gasolina, después los costos de la gasolina, tú no puedes estar viajando. Antes la gente viajaba todos los días a Caracas a trabajar. La gente no puede estar viajando todos los días a Caracas porque echar gasolina de la económica es todo un trauma, ¿no? Menos ahorita por cierto se han aliviado un poco las bombas. No hay cola ahorita. No hay cola en las bombas subsidiadas, ¿no? La vida se mueve. De la amenaza de Maduro. Maduro se enteró hace 2 semanas que estaban matraqueando en las bombas. Algo nuevo, ¿no? Bueno, pero
se ha dicho que ya el Estado venezolano está produciendo 1 millón de petróleo, Sí. que es una cifra importante, que lo habían prometido como para una de las metas para estos años, pero le costó. También lo de la gasolina, acuérdate que Maduro y Tarek El Aissami, ambos dijeron, no, se va a acabar la cola. Sí. Ahora, Sí. mucho tiempo después que se están acabando. No vamos a seguir hablando.